Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él esté ministrando en nuestra vida. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestra vida y que tu favor, Señor, sea en medio de nosotros. Cumple tu propósito, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestra vida y que Dios, tu palabra esté siendo prosperada en nosotros. Cumple tu voluntad en medio de tu iglesia. Te damos a ti, Señor, toda la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, deleítate en el Señor. Una vez más, deleítate en el Señor. Quiere decirle a la persona que tiene a su lado, deleítate en el Señor. Le pregunto, ¿usted ha experimentado lo que es deleitarse en el Señor? Porque esta expresión apunta a una experiencia. No puedo decir que me deleito en el Señor si no he tenido la experiencia. Puede tener usted la información de aquello que puede darse en la presencia de Dios y aquello que usted puede obtener estando en la presencia de Dios. Pero llegar a este punto de deleite implica una experiencia con Dios. Y le pido por favor que abra su Biblia en el Salmo 37, verso 4. Y cuando lo tenga diga gloria a Dios. Salmo 37, verso 4. ¿Lo tiene? Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hoy muchas personas desean que Dios les conceda lo que su corazón desea. Y saben, no han experimentado la parte principal del pasaje, que es encontrar el deleite en la presencia de Dios. Tú puedes decir, bueno, ¿y esto en qué cambia? En mucho. Porque cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, hasta los deseos de tu corazón cambian. Cuando nosotros queremos que simplemente Dios cumpla nuestros caprichos, nuestros deseos, sin atravesar por ese proceso de transformación, ese proceso de intimidad con Dios, pues pareciera de pronto como que no hemos entendido bien cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por esta razón es que necesitamos aprender a deleitarnos en el Señor. Amén. Vuelvo a leer el pasaje y dice la Escritura, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Necesitamos aprender a deleitarnos en el Señor. Y es que hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia, en el cual las personas suelen vivir afanadas por alcanzar aquello que su corazón desea. Y no es que esté mal el que nosotros deseemos alcanzar un mejor nivel de vida en cada una de las esferas en las cuales nos desarrollamos. Es decir, no está mal que queramos subir nuestro estándar de vida en lo que refiere a nuestra estabilidad económica. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener mayor estabilidad económica? ¿A cuántos de ustedes les encantaría alcanzar la libertad financiera? ¿Qué es esto de la libertad financiera? Bueno, que usted ya no necesite levantarse el siguiente día para ir a trabajar. Que usted tenga su vida económicamente resuelta. Bien, pues qué bueno que podamos aspirar a esto. A muchos de nosotros nos gustaría no solamente subir nuestro estándar en cuanto a estabilidad y libertad económica se refiere, sino también nos gustaría tener una vida mejor en cuanto a lo familiar, laboral, social e incluso hasta en lo personal. Hoy lamentablemente muchas personas viven con un sinfín de carencias
que les impiden disfrutar, escuche bien lo que voy a decir, no solo de una relación más profunda con Cristo, sino que muchas veces incluso son incapaces de disfrutar de aquello que en la vida han alcanzado. Nuestras carencias nos impiden no solo crecer en nuestra vida espiritual, sino nos impiden disfrutar de lo que ya hemos logrado. Hay personas que aún alcanzando metas continúan menospreciándose. Y esto es solamente el reflejo de heridas y carencias en su interior. Y déjeme decirle algo, este no es el propósito de Dios para su vida. Es lógico y entendible que podría ser mejor. Pero si usted está logrando algo, no tiene por qué menospreciarse. ¿Comprende? Debemos aprender a celebrar la vida. Debemos aprender a celebrar nuestros avances, nuestro crecimiento. No es de extrañar que veamos en las noticias a personas que aparentemente han alcanzado el éxito que muchos otros pudiéramos desear alcanzar y no lo hemos alcanzado, quitarse la vida. Usted cuando escucha esas noticias se pregunta, bueno, a esta persona no le hacía falta nada. Lo tenía todo y decidió quitarse la vida. Otros no se suicidan, pero se ven involucrados en una espiral autodestructiva que día con día hace que mermen sus capacidades, su paz y su plenitud. También, por otra parte, estamos las personas comunes y corrientes, y dentro de este sector yo encuentro a muchas de estas frustradas, con conflictos internos muy serios. Cuando hablamos de que una persona no está experimentando plenitud y felicidad, así como paz en su vida, se debe a que en su corazón no están germinando las semillas correctas. Tú no estás frustrado ni amargado con la vida solo por las circunstancias que han tocado a la puerta de tu vida o de tu corazón. Tú no eres una persona amargada que estés resentida solo por causa de las circunstancias o situaciones que te han tocado vivir. Tú estás donde estás porque la semilla de frustración ha sido cultivada todos los días en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿qué encuentro en esta generación? Pues personas no solamente que teniéndolo todo se quitan la vida o se involucran en espirales autodestructivas, sino que también encuentro a personas comunes y corrientes que no son felices, que viven frustradas, con conflictos internos muy serios, que debido a la insatisfacción que les produce su estado actual, no son capaces de disfrutar lo que tienen. ¿Cuántos de ustedes rentan vivienda? ¿No es acaso eso un logro? Obviamente desearíamos poder tener algo propio, pero el tener la posibilidad de pagarla es un avance por el cual deberías verte frente al espejo y felicitarte. Lo estás logrando. ¿Cuál es nuestro problema? Que vivimos aspirando por aquello que muchas veces ni siquiera necesitamos. ¿Por qué? Porque recordemos que en Cristo estamos completos. Y el problema, amados hermanos, no es que la gente del mundo se quite la vida o se involucre en relaciones autodestructivas o esté abrazando conductas que son inadecuadas. El problema es cuando esto está sucediendo con cristianos. No logran alcanzar un nivel satisfactorio de paz y plenitud. Es increíble, pero la Escritura dice que no debería de existir un pueblo más alegre, más gozoso que el pueblo cuyo Dios es el Señor. ¿Y qué encuentras muchas veces dentro del pueblo cristiano? Parece la cueva de Adulam, donde están los enlutados, los endeudados y los amargados.
Eso sí, con un pececito en la cajuela de nuestro auto, con un texto bíblico en la ventana de nuestra casa que da al vecino, pero sin un cambio en el corazón. Y yo creo que si vamos a ser sal y luz en el mundo, necesitamos un cambio en nuestras actitudes. Necesitamos recordar que el anhelo que existe en el corazón de Dios es bendecirnos. El Señor Jesucristo nos habló con franqueza y total claridad cuando Él nos dijo que el propósito de su vida en la nuestra es que la nuestra se desarrollara en un nivel más alto de satisfacción y plenitud. ¿Recuerda? Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. No para que vivamos en escasez. Y no me estoy refiriendo ni apuntando en el sentido estricto de lo material. A veces esa escasez se encuentra en el corazón. Muchos de nosotros no hemos superado situaciones en nuestra vida que nos han anclado al dolor y necesitamos, como hijos de Dios, movernos hacia ese nivel de libertad. Si como hijos de Dios fuésemos realmente libres, amados hermanos, entre nosotros no habría espacio para el dolor, los resentimientos, las envidias, los celos, las contiendas, las tristezas e incluso hasta sentimientos de soledad y culpa. ¿Cómo explica usted que gente que dice conocer a Dios y tener vida eterna viva en semejante nivel de miseria? Tienes a Cristo, lo tienes todo, no te hace falta nada. Tienes la certeza de la salvación, tienes la seguridad de que una vez que dejes de habitar esta tienda de campaña, tienes de Dios una mansión. ¿No debería ser esto suficiente para ser feliz? ¿Para experimentar la plenitud? Pero ¿sabe por qué no llegamos a ese punto? Porque no hemos aprendido a deleitarnos en el Señor. Pareciera que muchos de nosotros nos hemos cerrado a la verdad declarada en la Escritura, cuando en esta se expresa que en Cristo estamos completos. El Señor Jesucristo dijo, la estabilidad de una persona, la vida de un ser humano, no depende de los bienes que éste posee. Entonces, ¿de qué? De nuestra capacidad para deleitarnos en el Señor. Porque de ahí es que nuestro corazón será transformado y entonces todo aquello que emane de nuestro corazón producirá en nosotros vida y plenitud. La vida, amados hermanos, muchas veces se los he expresado, no es ideal, no es justa, perfecta, imposible que lo sea. No obstante, en medio de esos claroscuros, Dios desea que seamos felices. En medio de todas las situaciones que enfrentamos y los problemas que atravesamos, Dios te quiere ver feliz, no solo sonriente. Dios quiere que seas genuinamente feliz, plenamente feliz. Y una persona no puede ser feliz en aquello que posee si antes no tiene estabilidad y equilibrio en su interior. Puedes tener un auto nuevo y confundir emoción con felicidad. ¿Por qué? Porque una vez que lo tienes, al paso de las horas o los días, la emoción se acaba y continúas teniendo un conflicto en tu interior. ¿Qué necesitamos entonces? Una transformación en el corazón. Ahora, necesitas entender que nadie salvo tú es responsable de lo que en esta vida disfrutas. Nadie sino tú es responsable de lo que en esta vida disfrutas. Y no importa
cuántas dificultades o obstáculos la vida te presente, tú decides si la disfrutas o no. El propósito de Dios es que vivamos en plenitud. El propósito que Él tiene para nosotros es que caminemos en victoria y de triunfo en triunfo. El problema es que si nosotros no disponemos nuestro corazón para ser moldeados por Dios, vamos a estar constantemente limitados en nuestra capacidad de poder disfrutar de aquello que Él ha dispuesto para nosotros. Pero para poder disfrutar de esto, reitero, subrayo, enfatizo, necesitas aprender a deleitarte en el Señor. Mire, muchos cristianos desearían que la vida les impusiera la felicidad. Algunos de nosotros pareciera que quisiéramos que la vida nos obligara a sonreír. ¿Por qué? Porque no somos capaces de arrebatar la felicidad que Dios desea que disfrutemos en medio del proceso que estamos viviendo. ¿Puede ser tu proceso injusto? Sí. ¿Puede ser tu proceso doloroso? Sí. ¿Puede ser tu circunstancia difícil? Sí. Pero aún en medio de ese proceso, circunstancia o situación que estás viviendo, Dios desea que seas feliz. Muchos cristianos desearían que la vida les impusiera la felicidad, sin darse cuenta que la visión que tengan de la vida y su actitud determina cuánto de esta pueden disfrutar. Puedes estar en el lugar más hermoso que te puedas imaginar, con las personas que para ti en teoría son las más importantes, y no disfrutar un solo momento estando ni en ese lugar ni con esa compañía. ¿Por qué? Porque hay insatisfacción en tu corazón, porque a ti te gustaría que las cosas fueran de determinada forma. Y sabe, la vida muchas veces no nos da a escoger. La vida simplemente nos presenta el banquete delante de nuestros ojos, y cada uno de nosotros determina qué de allí toma. ¿Comprende? Entonces necesitamos entender que nuestra actitud y nuestra visión es lo que va a determinar cuánto de lo que experimentamos disfrutamos. Ahora, no debe de perder de vista jamás que vivir es increíble. Dígalo después de mí, vivir es increíble. Usted ya debería de ser feliz simplemente por el hecho de que abrió los ojos esta mañana. Ay, pero ¿usted qué sabe, pastor? Yo estoy atravesando por situaciones muy difíciles en lo económico, en lo familiar. Realmente hubiera deseado no vivir. Estás malgastando tu tiempo, tu oportunidad de transformar tu vida personal y tu entorno. ¿Por qué? Porque tu visión y tu actitud son equivocadas. Cuando nosotros somos transformados por la presencia de Dios, nuestra visión y nuestra actitud cambia, de modo que aún las situaciones adversas las disfrutamos. Viene a mi mente una situación de estrechez que está ocurriendo en el ministerio de Jesús. Hay 5,000 hombres, no hay para darles de comer, y los discípulos están ansiosos. Llegan con Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Despide a la gente porque pues no hay nada que comer. Ellos sienten ansiedad, ellos sienten preocupación, pero Jesús está expectante. Le llevan unos cuantos pescados, unos cuantos panes, y para Jesús, amados hermanos, es motivo de gozo y alegría esperar lo que Dios va a hacer en medio de esa crisis. Mientras que los discípulos están preocupados. ¿Quién disfrutó la multiplicación de los panes? Cristo. En medio de tu carencia, en medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción, ¿estás disfrutando de la experiencia? ¿Del momento? Hay situaciones que son muy dolorosas. Les recuerdo esta historia bíblica en la cual Jacob
lucha con un ángel. Dice la Escritura que ya estaba despuntando el alba cuando el ángel le dice a Jacob, suéltame. Y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces el ángel del Señor toca su cadera y se la disloca. Imagínense cómo se escuchó ese grito en la llanura. Le aseguro que esa experiencia, por dolorosa que fuera, la disfrutó Jacob, porque era nada más y nada menos que el dedo de Dios tocando su cuerpo. A veces quisiéramos que todo en nuestra vida fuera color de rosa, que todo en nuestra vida fuera fácil, que todo en la vida fuera a nuestra manera, sin darnos cuenta que en medio de las experiencias más duras o difíciles, Dios quiere enseñarnos algo y quiere llevar nuestra vida hacia un mayor nivel de entendimiento de su voluntad. Pero esto no va a pasar, amados hermanos, si nosotros no aprendemos a deleitarnos en el Señor. Porque solamente del deleite en la presencia de Dios es que podemos llegar a esa conclusión, que vivir es increíble. ¿Cuántos saben que estamos en este mundo de paso? ¿O alguno de ustedes piensa que será eterno? ¿Por qué no disfrutas del viaje? Es que ya me cansé. ¿Qué edad tienes? 70. Imagínese Matusalén cuando festejó su cumpleaños 950. Dicen, ay no, yo me mato. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido a disfrutar de la vida que tiene. Su vida puede ser injusta, repito, su vida puede ser difícil, su vida puede tener muchos claroscuros. Pero el problema no son las circunstancias. El problema es su visión y su actitud ante lo que usted está viviendo. Como hijos de Dios, muchas veces les he dicho, para nosotros no existen los obstáculos, son oportunidades. Oportunidades para corregir el rumbo, oportunidades para cambiar nuestra manera de pensar, oportunidades para cambiar la forma en la cual digerimos lo que acontece en torno a nosotros. Imagínense ustedes, Jonás es tragado por un gran pez. Esta situación de estrechez fue una oportunidad para que él en el vientre del pez clamase a Dios y tuviese un reencuentro con aquel que lo había llamado a cumplir con un propósito. Cualquiera de nosotros posiblemente hubiera preferido morirse, pero yo le aseguro que hay un propósito de Dios que va más allá de tus circunstancias y con el cual Dios quiere glorificarse. Entonces, vivir es increíble. Sin embargo, cuando no aprendemos a confiar y deleitarnos en el Señor, es que nos privamos a nosotros mismos de todo lo que Dios nos ha dado. Diga después de mí, Dios a mí me ha dado muchas cosas, con las cuales considero que serían suficientes para que yo fuera feliz. A ver, hagamos un recuento, un inventario de esas cosas que Dios le ha dado, con las cuales usted considera que serían suficientes para que usted fuera feliz. ¿Qué le ha dado Dios? Todavía no me da el Ferrari, todavía no me da el BMW, no vaya tan lejos. ¿Qué le ha dado Dios? Yo pienso que muchos de nosotros no celebramos lo inteligentes que somos. Usted es una persona muy capaz. Usted es una persona muy hábil. ¿Alguna vez ha celebrado el hecho de que usted tiene capacidades y habilidades? A veces lo tomamos como algo chusco, ¿verdad? Y tal vez un poquito vergonzoso pudiera ser para algunos. Pero recuerdo aquella expresión de aquel conductor de televisión que él llegaba constantemente a cantarse una canción
y decía, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Se acuerda usted? ¿Usted sería capaz de reconocer en usted virtud o todo en usted es fracaso? ¿Por qué no celebra las virtudes? ¿Por qué deja que sus aparentes tropiezos eclipsen todo lo que Dios le ha dado? Usted no puede tener una vida plena si usted no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Porque Dios ha puesto en muchos de ustedes incluso un corazón noble. No todas las personas en nuestro derredor tienen un corazón noble. Y si usted reconoce que tiene un corazón noble, usted tiene una gran ventaja por encima de aquellos que no lo tienen. Ahora, no solamente Dios nos ha dado esas habilidades y capacidades, ese corazón, sino que también nos ha perdonado. Eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dios te ha dado una familia, tanto natural, que no es perfecta, como espiritual, que tampoco lo es. Pero recordemos la premisa, no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos una familia espiritual. Quizá no estamos donde quisiéramos, ni tenemos todo lo que desearíamos, pero ¿sabes? No todo lo que deseamos necesitamos. A veces muchos de nosotros vivimos frustrados y amargados por querer obtener algo que en realidad no necesitamos. Hay personas que pueden decir, yo estoy molesto porque los autos eléctricos están muy caros. ¿Tú quieres comprarte un auto eléctrico? Me encantaría, pero no me alcanza. Y luego, ¿lo necesitas realmente? Bueno, no tengo ni dónde guardarlo, pero me gustaría. Y entonces ya está permitiendo que esa circunstancia amargue su vida, porque usted no ha aprendido a deleitarse en el Señor. ¿Y esto qué tiene que ver? Mucho. Porque cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, es como si te colocaras en una posición más alta, donde las cosas que en tu vida no son perfectas dejan de tener relevancia. Porque lo único que importa es la presencia de Dios y su persona. Muchos de nosotros no somos felices porque muchos de nosotros nos autosaboteamos. Creo que es tiempo de subir el estándar de nuestra vida y ser libres de toda frustración, de toda amargura, de todo temor, de todo resentimiento y dolor. Pero esto solamente acontecerá cuando usted y yo aprendamos a vivir en atmósferas altas. Recuerde que una atmósfera determina lo que vive y lo que se muere. Nosotros debemos de aprender a deleitarnos en el Señor para poder acceder a un nivel más profundo de intimidad con Cristo y poder conocer su corazón. Cuando tú conoces el corazón de Dios y aprendes a disfrutar de la presencia del Señor, es que entonces tu corazón es alineado con los propósitos de Dios. Y ya no son las superficialidades las que te provocan angustia, es su presencia la que te da paz. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos corriendo tras el viento. Día a día nos afanamos por tener más recursos, día a día nos esforzamos por tratar de subir el estándar en nuestra vida para obtener más cosas materiales, para tener más satisfacciones personales, para de alguna manera justificar la celebración que pudiéramos darnos a nosotros mismos. Pero la realidad es que cuando hay inestabilidad en el corazón, no eres capaz ni siquiera de darte un gusto como comprarte un helado porque piensas que no te lo mereces. Tenemos que buscar que haya en nosotros ese cambio.
esa transformación. Vean lo que aconteció en la Escritura. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer a partir del verso 38. Lucas capítulo 10, verso 38. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Entonces contestó el Señor: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué escogió María? Deleitarse en la presencia del Señor. ¿Qué estamos eligiendo nosotros? ¿Afanarnos por aquellas cosas que es probable que aún alcanzándolas nos roben la paz, la estabilidad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de alcancé mi meta, pero ya me está temblando el ojo? Logré esto, pero ahora ya me duele aquello. Y pareciera de pronto que estamos quitando el vidrio de una ventana para ponerlo en otra. Y que no salimos de una cuando ya estamos en otra. Y estamos teniendo esa insatisfacción en el corazón porque no estamos prestando atención a lo que es fundamental para nuestra felicidad. ¿Y qué es fundamental para nuestra felicidad? Aprender a deleitarnos en el Señor. Solo en la medida en la que usted aprenda a deleitarse en el Señor es que usted tendrá la experiencia que le permita experimentar con la felicidad. Nada en este mundo le va a poder proveer una felicidad y una estabilidad tan permanente como lo puede hacer la presencia de Dios en su vida. Ni nuestros logros académicos, ni nuestros logros financieros, ni nuestros logros sentimentales, ni nada que podamos nosotros alcanzar en esta vida puede darnos una satisfacción permanente como lo puede hacer la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos entender esto. Y es que el deleitarnos en el Señor implica contemplación y admiración de su grandeza y majestad. Diga después de mí: contemplación. Admiración. Llegar al punto del deleite implica, amados hermanos, que nosotros estemos enfocados y completamente inmersos en la experiencia de aquello que está delante de nosotros. Tú no puedes decir que estás contemplando la gloria de Dios si estás distraído. Puedes estar en medio de un ambiente donde la gloria de Dios se esté manifestando y ser la única persona que no esté percibiendo lo que Dios está haciendo. Tú ves a la gente derramando su corazón, a algunos teniendo experiencias sobrenaturales, pero en tu corazón está: ay, como que ya la adoración se tardó. Ay, a ver a qué horas ya nos dicen amén para ya poderme ir. ¿Cuál es el problema? No hemos logrado conectarnos con el cielo. No hemos alcanzado ese nivel de experiencia donde yo me exponga completamente a la presencia de Dios y encuentre en Él la conexión que mi alma necesita. Necesitamos profundizar en nuestro nivel de contemplación, porque solamente
como resultado de tu contemplación vendrá la admiración. Amén. Entonces es importante que usted lo entienda de esta manera, porque cuando entonces nosotros tenemos ese nivel de conexión, ese nivel de intimidad con el Señor, es que podemos reconocer su grandeza y majestad. Entonces Él ya no es una idea abstracta, Él se convierte en parte de nuestra vida y de nuestra experiencia. Cuando no profundizamos en ese nivel, lo que de Él obtenemos es muy poco en relación a lo que Él nos quisiera dar. Y no me refiero solamente a cosas materiales, porque ciertamente cuando la Escritura dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón o los deseos de tu corazón, la Escritura también incluye cosas materiales. Pero aquí hay algo importante que debemos de entender. El apóstol Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Entonces, ¿qué es lo que esconde el salmista con su declaración? Lo que el salmista esconde o está por debajo del lector superficial es que cuando tú aprendes a deleitarte en la persona de Dios, tu corazón es mudado, tu corazón es transformado. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, puedes poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando tú no estás teniendo esa contemplación, esa admiración de la gloria de Dios, no estás logrando profundizar en el deleite. Y entonces las cosas vanas de la vida pueden captar tu atención y cuando no las tienes, producir en ti frustración. Y la frustración no es algo que nos suceda una vez en la vida. La frustración nos ronda, así como el diablo. Jonás clama en el vientre del pez. Esa experiencia le permite conectar con Dios. El pez lo vomita a las orillas de Nínive. Él de mala gana va y predica. Y después se sube a una loma esperando que el fuego de Dios caiga sobre toda esa gente y los destruya. Y cuando no acontece así, se enoja. ¿Por qué está frustrado? Porque las cosas no son como él quiere. ¿Y sabes por qué? Porque no ha cultivado el deleitarse en la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios para tu vida no coincide con lo que tú actualmente quieres. ¿Cuándo va a coincidir? Cuando tu corazón se alinee con el suyo. El profeta dice, ¿cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Es imposible. Dos personas no pueden avanzar hacia un mismo objetivo si antes entre ellos no existe un acuerdo. ¿Qué necesitamos? Estar en acuerdo con el cielo. ¿Cómo lo logro? A través de la intimidad, a través de la contemplación, a través de la admiración. Entonces yo me doy cuenta que la presencia de Dios para mi vida es todo lo que yo necesito. Y cuando mi corazón se alinea a esa verdad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las carencias, en medio de aquello que me lastima o me duele, yo diré, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón está enfocado en aquel que me ama. Lamentablemente, muchos de nosotros damos espacio a la frustración en el corazón porque no nos sabemos amados por Dios. O lo sabemos, pero no lo sentimos. Pensamos que el amor de Dios está condicionado a todo lo bueno que me acontezca. Ay, hicieron una rifa en el trabajo y yo fui quien me gané el premio. Ay, es que Dios me ama. Hicieron recorte de personal y me llamaron de recursos humanos. Es que Dios dejó de amarme. No. Dios le ama.
y quiere que usted tenga una experiencia terrenal plena, feliz. Pero no va a suceder si usted no aprende a deleitarse en el Señor. Entonces, cuando hablo de la importancia que tiene el aprender a deleitarnos en el Señor, hablo también de que Dios, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos, transforma las actitudes de nuestro corazón, las cuales nos van a permitir disfrutar y tener contentamiento en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Muchas veces se los he expresado y se los he explicado, pero contentamiento y resignación no son lo mismo. Cuando tú te resignas a algo, renuncias al futuro. Cuando tú te contentas con algo, lo disfrutas en el presente, continuando anclado al futuro que anhelas. Algunos con su presente están amargándose porque no tienen todo lo que quisieran. Deberíamos estar contentos por lo que tenemos. Y de verdad se lo digo. Tal vez usted tiene alguna enfermedad, tal vez tiene algún padecimiento, tal vez está enfrentando algún tipo de crisis. ¿Ya le ha dado gracias a Dios por ello? ¿O ha permitido que su corazón se amargue por causa de este proceso que está atravesando usted? Aprender a deleitarnos en el Señor, amados hermanos, nos cambia la perspectiva de la vida y nos permite ver las circunstancias que enfrentamos a través de la lente de Dios. La pregunta obligada es, ¿estás viendo tus circunstancias a través de la lente de Dios? ¿O a través de la lente de lo que tú quisieras? De lo que para ti sería cómodo, de lo que para ti sería ideal. ¿Qué sería para ti ideal hablando en términos financieros? Algunos dirían tener libertad financiera, no tener que volver a preocuparme nunca, ni siquiera por conocer el precio de las cosas. El sabio Salomón escribe y le dice a Dios: no me des riquezas, no sea que me olvide de ti. Entonces, en medio de la escasez, en medio de la prueba, de la dificultad, es una oportunidad ¿para qué? Para deleitarnos en el Señor, para que a través de esa experiencia, con su presencia, tú y yo seamos transformados. Cuando tú comienzas a ver la vida a través de la lente de Dios, esta produce en nosotros actitudes bien claras y definidas que nos van a permitir ser libres de falsas expectativas. La retórica que de alguna manera en este tiempo está permeando nuestra sociedad es vana, es superficial. Y muchas personas llegan a creer que si tienen autos, que si tienen casas, que si tienen dinero, que si tienen lujos, son personas exitosas. Pero ¿sabe? Les repito las palabras del Señor Jesús. La vida de una persona no depende de los bienes que ésta posee. Porque pueden tener todo eso y ser las personas más tristes, más solas que usted se pueda imaginar. ¿Qué necesitamos? Aprender a deleitarnos en el Señor. Cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, en medio de la crisis, la prueba, la dificultad, tú tienes acción de gracias. Tú tienes en tu corazón satisfacción, porque tu vida tiene el equilibrio necesario para disfrutar de todo lo que posees. ¿Por qué? Porque en tu vida hay orden en cuanto a las prioridades. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría tener un corazón en orden? Mire, como hijos de Dios, demostramos nuestra madurez espiritual a través de la forma en la cual valoramos a Dios y la expresión que surge de nuestro corazón en razón de su voluntad para nuestra vida, aun cuando esta en ocasiones no sea como nosotros quisiéramos. Imagínese por un momento que este fuera un Job moderno.
Un hombre que ha perdido su empresa, un hombre que ha perdido su negocio, un hombre que ha perdido sus seres queridos, un hombre que ha perdido incluso su casa y su salud. Algunos de nosotros diríamos, ¿para qué continuar vivo? Pero la Escritura nos enseña algo muy tremendo respecto de Job. Vaya conmigo, Job capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 20. Dice la Escritura, al llegar a este punto, después de todo lo que le aconteció, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Cuál era la actitud que gobernaba el corazón de Job? La actitud de adorar a Dios en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Y esa es la esencia que gobierna nuestra iglesia. Miren nuestro logotipo. Se lo voy a explicar para aquellos que no sepan lo que significa nuestro logotipo. Nuestro logotipo tiene un gran significado porque usted ve a una persona al centro. ¿Qué significa nuestro logotipo? Bueno, pues que creemos que toda persona que tenga como fundamento la palabra de Dios, esto de abajo es una Biblia, que tenga como fundamento de su vida la palabra de Dios, que tenga la experiencia del poder del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo, puede en todo momento mantener una actitud de adoración. Esto es lo que debe de gobernar nuestra vida en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas y las dificultades. Debemos de ser esa clase de personas que en medio de las crisis no nos quejamos, adoramos. No nos amargamos, le damos gracias a Dios. Seguimos confiando en Él, porque al final de cuentas, ¿quién nos tiene en el hueco de su mano? ¿No es acaso Dios? ¿Y no dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta? No menciona la Escritura que sea cómoda, pero cuando tú comienzas a ver la vida desde la perspectiva de Dios, lo entiendes. Y sabes que ese desierto por el cual estás atravesando, ese proceso doloroso en el cual hoy te encuentras, tiene un propósito de grandeza para tu vida. Posiblemente desarrollar tu fe, posiblemente desarrollar en ti el carácter de Cristo. Muchos de nosotros corremos y deseamos tener el poder del Espíritu Santo, pero pocos deseamos y anhelamos tener el carácter de Jesús. El poder del Espíritu Santo, porque es muy visible a través de la manifestación de los carismas del Espíritu. ¿Cuáles son? Son 9. El don de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía, dones para sanar enfermos, milagros y fe. ¡Wow! Yo quiero. Pero ¿cuántos de nosotros queremos el carácter de Cristo? Y el carácter de Cristo lo encontramos expresado a través de lo que el apóstol describe como el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No será que tu prueba está dirigida y orientada hacia la formación de carácter en ti? Hacia un quebrantamiento genuino que te permita ver la gloria de Dios dentro de ti. Porque el apóstol Pablo expresa y él dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro para que sea evidente en su manifestación que lo que hay en nosotros procede de Dios y que no es nuestro. Pero para que se pueda revelar lo que hay dentro, se necesita romper lo que lo contiene. Y usted y yo necesitamos
entender que las pruebas, las luchas, las dificultades tienen como propósito, cuando estas son permitidas que lleguen a nuestra vida, el hacernos más como Jesús. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo estoy en el hueco de su mano, yo soy la niña de sus ojos. Pero si yo no lo alcanzo a entender, si a mí me frustra lo que en derredor me está aconteciendo, es porque no he pasado tiempo en la contemplación de su gloria. No hemos aprendido a deleitarnos en el Señor. Todavía nuestra visión está condicionada a que las cosas sean como nosotros queremos para tener paz y plenitud. Y sabes, muchas veces Dios no va a permitir que las cosas sean como nosotros quisiéramos por simple y llana expresión de su amor para con nosotros. Dios amaba al pueblo de Israel y lo ama, ¿cierto o no? Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios amaba a Balaam? Claro, Dios amaba a Balaam. Y en una ocasión, Balaam es contratado por Balac para que éste vaya y maldiga al pueblo de Israel. La Escritura dice que aquel a quien Balaam bendecía, bendito quedaba, y aquel a quien Balaam maldecía, maldito quedaba. Entonces, teniendo esta fama que le precedía, Balac lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Dios le dice, no lo hagas, bendícelos. Y lo hace tal y como Dios le indicó. Y Balac se molesta por lo que Balaam hace. Hasta que un día le dice, bueno, si quieres cobrar la otra parte que corresponde al contrato que te di, yo necesito que los maldigas. Y Balaam decidido en querer cobrar esa otra parte, ensilla su burra y se dirige al punto donde él habrá de maldecir al pueblo de Israel. Y en un momento, en la estrechez del camino, la burra no quiere andar. Y él la está obligando a andar y ella no quiere andar, hasta que en algún momento la burra se hace a un lado y le lastima la pierna, mientras que éste la cabalga. Él se enoja tanto que se baja de ella y le empieza a golpear, hasta que la burra, por la gracia de Dios, le habla al burro de Balaam y le dice, ¿cuándo te he fallado? ¿Cuándo te he dejado tirado? Si no estoy avanzando, es porque delante de nosotros hay algo que yo estoy viendo y tú no alcanzas a ver. Y veo un ángel con una espada desenvainada. Entonces Dios abre los ojos del profeta y él ve a un ángel con una espada desenvainada frente a ellos. Y el ángel le dice, si la burra hubiese avanzado, te mato a ti y a ella la dejo con vida. ¿Usted cree que después de haberla golpeado no se sintió mal? Gracias porque no avanzaste. Si hubieras avanzado, el ángel me mata a mí y a ti te deja con vida. Así sucede con las situaciones en nuestra vida que no avanzan. Dios tiene un plan por eso. Dios tiene un plan para ello. Y Dios quiere que tu vida pueda tomar un rumbo diferente, porque tiene algo distinto para ti. Ay, pero no es lo que yo quería. Deja de ser infantil. Madura. Ve la vida desde la perspectiva de Dios y entiende que su amor por ti es tan grande que no va a permitir que tú no disfrutes de esa plenitud a menos de que tú te empeñes en no ser feliz. Porque para muchos de nosotros la enfermedad que estamos enfrentando ha sido suficiente para que perdamos el gozo. La escasez que estamos enfrentando ha sido suficiente para que perdamos la expectativa. Los problemas familiares que enfrentamos o laborales han sido suficientes para que nosotros no querramos seguir avanzando.
¿Por qué? Porque no hemos aprendido a deleitarnos en Dios. Porque nuestra mirada no está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos hemos enfocado en todo aquello que nosotros quisiéramos. Y como Eva, prestando atención a lo que no tenemos, el diablo nos despoja de lo que sí tenemos. Aprendamos a valorar a Dios y agradecerle aquello que está surgiendo de su corazón y que en este mundo se materializa como las circunstancias que Él quiere que vivamos. Oiga, pastor, pero en esta circunstancia yo fui solito el que me metí en problemas. Pues aún de esa circunstancia, Dios puede cambiarla en bendición. Pero ¿qué necesitamos? Aprender a deleitarnos en Él. Deleitarte en Dios, aprender a contemplar su majestad, aprender a reconocer su grandeza, te va a llevar a un punto tan alto en el que las circunstancias que hoy enfrentas se convertirán en nimiedades, porque tú estarás enfocado. Y no es que las cosas dejen de importar, porque humanamente muchas de estas pueden doler. Pero lo que trato de decirte es que no tendrán la capacidad de generar en tu corazón inestabilidad o robarte la paz o sembrar en tu interior frustración. ¿Por qué? Porque tú sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo puede ayudarme esto que es tan doloroso? Contémplalo. Contémplalo. Enfócate. Observa su belleza, su bondad, su misericordia y te darás cuenta que aun cuando no era lo que tú en un principio querías, su amor por ti es tan grande que eligió por ti lo que para ti era mejor. No, pero es que yo lo quería de esta manera. Volvemos al punto. No estás mirando a través de la lente de Dios. Y por eso te frustras. Por eso te enojas. Por eso hay carencias en ti que no te permiten ni siquiera disfrutar de lo que tienes. Porque si es rosa lo quieres azul. Porque si es blanco lo deseas rojo. ¿Por qué no dar gracias a Dios por lo que tenemos? Como lo tenemos. Así como haces con tus hijos, para ti son los más bonitos del mundo. Y los que los vemos desde afuera decimos, ay Dios, ten misericordia. Así hazlo con tu vida. No es perfecta. ¿Quién dijo que la vida es perfecta? No es justa. ¿Quién dijo que era justa? ¿Te ha tocado transitar por un camino de espinos, de piedras, no labrado, difícil? Eres afortunado. ¿Y sabes por qué? Porque ni ese camino te ha detenido. Ve hasta dónde has llegado. Si no tuvieras esa visión, cualquier obstáculo te detendría. Pero no es así. Así que debemos de dar gracias a Dios por lo que Él, en su gracia y amor, nos está permitiendo vivir. Dile a la persona que tienes a tu lado, vivir es increíble. Aprovecha tu existencia, disfrútala. En lugar de que vivamos siempre ahí cabizbajos, ¿cómo estás? Pues, ay, más o menos. Nos parecemos tanto a los discípulos de Emaús. ¿Se acuerda de los discípulos de Emaús? Esos van por el camino frustrados, tristes, molestos. Pensaron que Jesús los había abandonado y en una de esas Jesús se aparece caminando junto a ellos.
Dice, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues no sé qué tengan de buenas, pero hola. ¿Qué tienen? Pues ¿qué onda? ¿Tú eres de otro planeta o acabas de llegar del extranjero? ¿No sabes qué es lo que ha pasado aquí? Pues no, pero a ver, cuéntenme. Y empieza a brotar de su corazón frustración. Pues ese Jesús de Nazaret que creímos que era el Mesías prometido, que era la esperanza de Israel, a quien le dedicamos 3 años de nuestra vida para estar con Él, caminar con Él, ya hace 3 días que está muerto. ¿Por qué nunca dieron gracias? Y la actitud de su corazón se deleitaba en decir, aún en medio de su ignorancia y de su escasez de entendimiento, decir, gracias Dios porque nos permitiste ver cómo salió la niña de Jairo corriendo de su casa. Nos permitiste ver cómo Lázaro, después de haber estado 4 días en el sepulcro, nos invitó a comer aquel pescado asado tan rico. Gracias Dios porque pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No, esos están amargados porque no es como ellos querían. Y sabes, la muerte de Jesús era un proceso también para los discípulos. A veces lo que nosotros consideramos como la ausencia de Dios en nuestros procesos es parte del plan para que crezcamos. Es que ¿dónde estás, Dios? Yo incluso ya hasta ayuné y no me respondes. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Que tú no la quieras aceptar es diferente. Porque cuando estamos conectados al cielo, tú sabes que aún la palabra no está en tu boca y Él ya la conoce toda. Y el apóstol Juan dice que cuando oramos, nuestras oraciones, al ser conocidas por Dios, son respondidas. Ciertamente va a haber cosas que requieran de que nosotros estemos en la posición y en el lugar y en el tiempo correcto para podernos apropiar de ellas. Pero esto no significa que, amados hermanos, tengamos una actitud que no nos permita disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es su actitud ante la vida? ¿Como la de ese hombre? ¿Frustrado? ¿Cómo se siente usted hoy? A ver, vea en lo íntimo de su corazón, porque tal vez incluso algunos de ustedes hasta traen coraje y no saben ni con qué ni con quién, pero están enojados. ¿Y sabes una cosa? Esa plantita que ya está germinando, porque es una plantita, ya dejó de ser semilla. Si tú ya estás sintiendo que muchas veces sin razón, sin motivo, estás molesto, te sientes frustrado, te sientes inestable, te sientes insatisfecho, debes de saber que esa plantita ha crecido porque en tu corazón están las condiciones propicias para que crezca. Porque hay personas en las cuales crece con tanta facilidad la decepción que pudiera producirles la humanidad de su pastor, y por años no crece la semilla de la palabra que esa misma persona sembró. Usted puede en 3 meses tener una secuoya de decepción pastoral, pero por años no creció su fe, no creció su conocimiento de Dios, no creció en experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque la atmósfera de su corazón produce un ambiente idóneo para la decepción, para la frustración, para el enojo.
En una ocasión Jesús contó una parábola a sus discípulos y les dijo que un hombre sembró buena semilla en su campo. Y al paso del tiempo vinieron sus siervos y le dijeron: Señor, junto con la semilla que usted sembró, ha surgido también cizaña. Y el Señor respondió algo y dijo: esta es obra del enemigo. Satanás también quiere sembrar en ti insatisfacción. Satanás quiere sembrar en ti frustración, enojo, celos, coraje, resentimiento, amargura. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a dejar que estas semillas crezcan en nuestro interior? ¿Cómo me libro de ellas? A través del deleite. Aprendamos a deleitarnos en el Señor. Sé que hay cosas en tu vida que no están como quisieras, que te están resultando dolorosas en el proceso. Muchas de ellas obedeciendo a nuestras propias decisiones. Pero sabes, cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, hasta de nuestras malas decisiones Dios se encarga. Vivir es increíble. Pero para poder vivir en toda la expresión del propósito de Dios, tú necesitas aprender a contemplarle. Entonces, cuando tú le contemplas, cuando tú le admiras, cuando tú le reconoces, te deleitas en su grandeza. Y ahora, el fruto de una persona que ha alcanzado el deleite en Dios, básicamente son 3 cosas. Y esos 3 conceptos surgieron de ayer de una plática con mi hija. Platicaba con Ana Laura y le decía: hija, siempre les digo a mis hijos cuando quiero hablar con ellos algo importante, les digo: presta atención, que lo que voy a hablarte te va a servir para cuando yo ya no esté en tu vida. De esa manera capto su atención y entonces le dije: si tú quieres que Dios te bendiga y te dé todo aquello que en su plan está para tu vida, tú necesitas aprender a deleitarte en Dios. ¿Y cómo puedo saber que me estoy deleitando en Dios? Porque van a suceder 3 cosas en tu vida. Tú vas a amarlo en medio de todas tus circunstancias. Tu amor por Dios no cambia. Tu fidelidad a Él en medio de la prueba dirá que estás conectada a aquel que alimenta tu corazón. Y tu gratitud en medio del dolor te identifica como alguien que ha alcanzado un nivel profundo de intimidad con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Tu circunstancia actual ha hecho que lo que sientes por Él mengüe? No lo he dejado de amar, solo estoy molesto con Dios. Puede suceder. Y es válido, somos humanos. Si usted está molesto con Dios, siéntase libre. Pero no deje que su molestia permanezca mucho tiempo en su corazón, porque lo va a destruir. Exprésesela a Dios. Dios no se va a ofender ni lo va a castigar porque usted le diga: ¿sabes qué, Dios? Estoy molesto contigo. Él te dirá: habla, te escucho. Y usted, conforme exprese su molestia, va a llegar a un punto en el cual el Espíritu Santo le va a quitar el velo y usted se va a dar cuenta que está usted en un error. Porque lo que a usted le causa molestias en relación a Dios forma parte del propósito y el plan perfecto que Él tiene para su vida. Aunque usted hoy no entienda los porqués,
aunque para esto que usted está viviendo hoy no tenga las respuestas. Pero Dios sí. ¿Cómo sé que soy una persona que ha alcanzado el deleite? Porque estoy siendo fiel a Dios en medio de la prueba. Esta prueba me supera, esta prueba me rebasa, esta prueba podría yo decir que es insufrible, pero no por ello le voy a dar la espalda a Jesús. Necesitamos, amados hermanos, buscar que en medio de toda situación nos caractericemos por ser una iglesia fiel a Dios. Dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y necesitamos aprender a ser agradecidos. ¿Quién de ustedes ha sufrido una pérdida que ha marcado su corazón? Tal vez un ser querido, tal vez un trabajo, tal vez un plan. ¿Por qué no recordar esa etapa como un regalo de Dios y no como algo que nos amarga? Porque decir que todo fue malo es mentira. El diablo te engaña de muchas formas. Intenta robarte tu capacidad de agradecimiento. Pero cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, entonces tú ves la vida desde una lente diferente. Y en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del problema que estés enfrentando, tú puedes dar gracias a Dios. Tú puedes adorar, tú puedes bendecir, porque Él es fiel. Vea lo que dice Efesios capítulo 5. Verso 19. Efesios capítulo 5, verso 19. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Por qué David podía decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos? Porque él sabía lo que era deleitarse en la presencia de Dios. Lo que estés atravesando, lo que estés viviendo, tomado de la mano de Dios, siempre va a ser superable. Pero no te conformes. Desarrolla un nivel de contentamiento. Y entonces vas a experimentar plenitud en tu vida. ¿Por qué estás contento si no tienes todo lo que me dijiste que un día querías tener? Porque tengo a Dios en mi vida. Y porque Él me ha hecho ver a través de su lente que lo que yo deseaba y tras aquello que yo corría no era lo que Él quería para mí. Muchos de nosotros en el desarrollo de nuestra vida vamos a tener planes inconclusos, sueños frustrados, anhelos que se perdieron. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Verso 20: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Por todo. En lugar de quejarnos, eleva delante de Dios una acción de gracias. Una acción de gracias que brote del fruto o que surja de tu corazón como resultado de tu contemplación, del deleite
que encuentras al estar en su presencia. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que en fechas recientes a cuando partió mi suegra con Cristo, había personas a las cuales les contaba que mi suegra había partido con el Señor y yo decía, gracias a Dios, ya está con el Señor. ¿Por qué? Pues porque es mejor estar con Cristo que estar en una vida imperfecta, injusta, llena de dolor. Si contempláramos en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor, a través de la lente del cielo, seríamos entonces capaces de comprender que hasta aquí el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hasta aquí el Señor no ha dejado de cuidarnos. Hasta aquí el Señor no ha dejado de velar por ti. Pero no tengo todo lo que quiero, pero tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Si no lo has logrado, si no lo has alcanzado, aunque tuvieras lo que tú quisieras, no lo serías. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre es insaciable. Y sin importar cuánto tengas, si no está calibrado y enfocado con la voluntad de Dios, nada lo va a saciar. Le pongo el caso de María. María es una señorita que tiene planes para su vida. Ella ya se imaginó una gran boda, una gran celebración, sus familiares más cercanos incluidos. Y un buen día se le aparece un ángel y le dice, ¿te has ganado el favor de Dios? Sí, ¿para qué? Dime, ¿me va a dar una casa? ¿Me va a dar un auto? ¿Qué me va a dar Dios? Te va a dar el privilegio de quedar embarazada. Pero tengo mi boda en puerta. Tú decide. Y ella dice, hágase conmigo como Dios quiere. El Espíritu Santo la cubre con su sombra y ella queda embarazada de Jesús. Días más tarde se encuentra con José. Y José dice, mira, ya mandé a hacer las invitaciones y fui a hacer las pruebas de sonido y ya determiné dónde va a ser la boda. Es un salón bien grande, déjame contarte. Y ella dice, no, déjame contarte a mí algo antes. No, primero vemos lo de la boda. No, déjame hablar contigo. Bueno, a ver, dime tú. No, bueno, dime tú. No, dime tú, pues tú primero. Bueno, tú insististe. Bueno, ya se armó de valor y dice, ¿qué crees? El Dios que hace 400 años no habla. 400 años de silencio. Decidió hablar y envió su ángel para decirme que debo de renunciar a mis sueños para cumplir los suyos. Y eso implica el que yo hoy esté embarazada. ¿Estás qué? Y él se le rompió el corazón. Porque mucho hablamos de la fiesta de María. Gloria a Dios. Pero ¿y el corazón de José qué? Ay, los hombres ni sienten. No, sí sentimos. Hay sucesos que vivimos que son tan dolorosos y producen lágrimas tan grandes en nuestro interior que no caben por los lagrimales. No caben por allí. Se quedan dentro. Pero ¿sabe? José, amándola tanto, dijo, bueno, pues voy a dejarla en secreto. Y que aparentemente parezca que yo la embaracé y me fugué. Y cuando él ya había determinado hacer esto, un ángel del Señor le habló en sueños y le dijo, José, no tengas temor de recibir a María por esposa,
porque lo que está engendrado en ella ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. José tiene esa experiencia con Dios y produce en él tal nivel de convicción que recibe a María. Y dice la Escritura que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. Y eso es interesante. Esa expresión, un hijo, implica muchas cosas. No dice su hijo, dice un hijo. Porque en realidad Jesús no le pertenecía. Jesús era un regalo de Dios para la humanidad. Avanzamos en la historia de ella y al 8º día va y se presenta al templo y va con ella José. Y llevan a Jesús para que conforme al ritual y la ordenanza, el niño sea circuncidado. Y cuando llegan al templo hay algo bien interesante. Sale un hombre a su encuentro que se llama Simeón. Y Simeón es un hombre que tiene una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Y Simeón, cuando ve a María, le dice maravillas de Jesús. Este niño y wow. Pero de repente el Espíritu habla al corazón de Simeón y le dice que le diga a María algo que María no espera. Y le dice: en cuanto a ti, una espada atravesará tu corazón. Todo esto que tú consideras como un proyecto, como un anhelo, llegado el tiempo, Dios te lo va a cambiar. Y te lo va a cambiar para bendición de tu vida y de todos los que te rodean. Ella no se frustró, lo guardó en su corazón, porque ella ya sabía que Dios le amaba y que no podía arrebatarle lo que en un principio le había dado. Ella sabía que esto obedecía a un propósito más alto. Pasaron los años y ella recordó esas palabras de Simeón cuando vio a su hijo colgado de una cruz. Su corazón de ella se derretía en su interior al ver cómo lo habían dejado después de arrancarle la barba y darle de puñetazos en la cara, haberlo golpeado con un palo en su cabeza, haberlo escupido y haberse burlado de él. Allí estaba su hijo. Nadie mejor que ella sabía el origen de él. Y él, como sacerdote, intercediendo por nosotros, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, dirigiéndose a un ladrón, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en su función sacerdotal, él mira a su madre. Y le dice: mujer. No le dice mamá, mujer. El Dios humanado en ese instante le agradece que haya comprometido sus sueños, su fiesta, su vestido, su reputación, por haberle sido la base, el impulso para que él estuviera allí. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Te cambié tus planes. Cambié tu sueño. Y sé que te duele, pero no quiero que vivas frustrado.
para que vivas en paz, deleítate en mí. Y yo alinearé tu corazón y entonces tú verás lo que yo veo. Y de tu corazón entonces brotará un amor sincero. Habrá en tu corazón una convicción que te permitirá mantenerte fiel y podrás ser agradecido. Cuando María vio a través de la lente de Dios, ella, le aseguro que en lo íntimo de su corazón dio gracias por Jesús, porque también Él derramaría su sangre por los pecados de ella. Si tu vida no está como quisieras, si tu vida no es como desearías, corramos hacia la presencia de Dios y aprendamos a deleitarnos para que en nosotros no haya amargura, frustración, dolor o resentimiento. Tu vida no es perfecta, pero puede ser una vida muy plena, muy feliz, si aprendes a darle gracias a Dios por lo que tienes y en esa actitud de contentamiento avanzar hacia lo que quieres. No te resignes, porque resignar es soltar lo que por derecho te pertenece. Ten contentamiento sabiendo que en el proceso solo Dios sabe la manera en la cual Él te va a bendecir. ¿Lo entendemos? Concluimos con este pasaje y dice el Salmo 23, verso 4: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Qué hacía que David no se frustrara por esos procesos de valles tenebrosos o de mal en torno a él? El saber que Dios estaba con él. Dios está contigo. El mensaje de Dios para ti no es no sientas, es disfruta lo que por gracia te ha sido concedido vivir, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque sea injusto. Ten contentamiento, dale gracias a Dios por todo. Y cuando tu corazón alcance ese nivel de deleite, entenderás lo que hoy está velado a tus ojos. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que experimentes plenitud. Encuentra deleite en la presencia de Dios. Eso me hace recordar cuando Jesús vuelve a casa de Marta, María y Lázaro y se encuentra con la noticia de que Lázaro está muerto. Y Jesús, hablando con Marta, le dice que Lázaro resucitará. Y ella dice: sí, ya nos explicaste en el discipulado que algún día vamos a ser resucitados. Y Jesús le dice: no entendiste nada. Te aseguro que si estuviera aquí María te lo aclararía. Porque recuerdas que cuando les di la lección andabas afanada. Te lo repito, no hablo de lo que en lo postrero acontecerá. Te hablo de lo que yo puedo ser en tu vida. Yo soy la resurrección y la vida.
Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la solución a tus problemas. Yo soy la solución a tus quebrantos. Yo soy la solución a tu dolor. Yo soy la solución a toda circunstancia que pueda en este día estar golpeando tu corazón. Yo soy la solución. Él es. Él es. Póngase de pie. Amado Dios, tú eres nuestro deleite. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro Dios. Te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, oh Dios. Tome un momento para darle gracias a Dios por un suceso doloroso en su vida que no lo ha dejado avanzar. Atrévase. Sé que a veces preferimos negarlo, pero hay sucesos dolorosos que se enquistan. Y Dios no quiere que eso pase con usted. Solo dele gracias. Y dígale a Dios: déjame ver a través de tu lente. Déjame ver a través de tus ojos. Tal vez te preguntas: ¿por qué yo lo tuve que vivir? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué lo tuve que enfrentar yo? No tengo la respuesta. Pero lo que sé es que en medio de esto que vives, Dios quiere que seas feliz. Y esto lo lograrás a través del deleite. Después de que le hayas dado gracias a Dios, ahora en tu mente contempla a Jesús. Genera en tu mente una imagen de Jesús. Y ahora imagina que tú eres María y que estás frente a Él. Y Él no está contándote una parábola, ni te está hablando con misterios. Él solo te dice: lo que hoy no entiendes, lo que hoy tú mismo te provocaste, yo lo usaré para que me conozcas mejor, para que te deleites en mí. Tú eres mío. Deleites en el Señor. Deleites en Dios. Vengan a mí, dijo Jesús, todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aleluya.
Amado Dios, te damos gracias por la palabra que has hablado a nosotros en este día. Permítenos extendernos hacia ti y alcanzar aquello que tú ya determinaste entregarnos. Danos una actitud correcta, danos una visión adecuada, para que en medio de toda circunstancia podamos disfrutar al máximo lo que tú nos concedes por gracia y por amor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, anímales y sánale. Que tu buen espíritu nos acompañe siempre y que en tu presencia haya plenitud de gozo. Sé tú disipando toda tristeza, todo dolor, toda angustia, toda aflicción. Danos una vida nueva. Danos una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso.